Hola a todos y todas. Nuestra lección del día de hoy es sobre el presente simple. Esta lección va a ser en castellano, ya que la mayoría de las personas que me ven o mis estudiantes necesitan una explicación en castellano. Vamos a empezar. Para comenzar vamos a ir con las oraciones afirmativas y negativas del presente simple. Es importante destacar que en el presente hacemos una división del sujeto o de las personas de las que hablamos. Por un lado vamos a encontrar I, you, we o they, y por el otro lado vamos a encontrar he, she o it. ¿Por qué? Porque se conjugan diferente tanto en oraciones afirmativas, negativas y en las preguntas. En las oraciones afirmativas, cuando hablamos de I, you, we o they, el verbo queda igual. El verbo es la acción. Por ejemplo, like cheese. Cuando hablamos de una oración negativa, siempre necesitamos un auxiliar. En este caso, con estas personas, el auxiliar va a ser don't. Y después va a ir el verbo sin modificación. En cambio, por otro lado, cuando hablamos de she, he o it, fíjense que al verbo lo que hacemos es agregarle la S. Esta S no significa que es plural, sino que cuando hablamos de la tercera persona del singular, ella, él o esto, le agregamos la S al verbo porque es así en el idioma inglés. Y cuando hablamos en negativo, lo que hacemos es agregarle doesn't. Pero presten atención que cuando le agregamos doesn't, el verbo no requiere que se le agregue nada, queda exactamente igual. Vamos a ir a las preguntas y las respuestas cortas. Seguimos manteniendo la división de las personas. Entonces, cuando hablamos de I, you, we o they, vamos a necesitar el do como auxiliar para comenzar la pregunta. Siempre vale la aclaración que estamos hablando de preguntas de respuestas cortas. Entonces, si tenemos preguntas de respuestas cortas, siempre empezamos con el auxiliar. En este caso, vamos a empezar con el do si hablamos de I, you, we o they. Y hablamos de does si hablamos de he, she o it. Este tipo de preguntas las vamos a contestar con sí o no. Son preguntas de respuestas cortas. En otro video vamos a ver las preguntas de respuestas largas. En ese caso, lo que necesitamos incorporar a este tipo de preguntas es la palabra interrogativa al inicio de la pregunta, antes del auxiliar. En este caso pueden ver cómo se responden este tipo de preguntas. Yes, I, you, we, they, dependiendo de la persona, do, o no, I, you, we o they, don't. En cambio, si la pregunta empieza con does, la respuesta sería yes, he, she o it does, o no, he, she o it doesn't. Ahora vamos a ir un poquito al uso del presente simple. ¿Cuál es el uso que le damos? El uso más común es el uso del presente simple para hablar de cosas que hacemos todo el tiempo, de hábitos, de rutinas. Por ejemplo, I get the service bus at 7 every morning. Fíjense que es una oración afirmativa, estamos hablando de I, entonces el verbo queda igual. En este caso, tenemos Ali brushes his teeth before he goes to bed. Entonces, al hablar de una tercera persona en singular, lo que hacemos es agregarle la S. Y tenemos dos ejemplos más para que los tengan. Por otro lado, usamos el presente simple para hablar de cosas que siempre son verdad, que no cambian. Por ejemplo, the sky is blue. El cielo es azul, no cambia nunca. Después que esté nublado, es una circunstancia. The earth goes round the sun. También tenemos, fíjense, S para agregarle a the earth, que es un objeto, y ahí van a encontrar otros ejemplos de cosas que son verdad y que no cambian. Una aclaración importante es que cuando le tenemos que agregar la S al verbo, hay algunas excepciones. Las excepciones son, si el verbo termina con CH, con S, con SH, con O con X, que son los ejemplos que encuentran acá, no se le agrega la S sola cuando hablamos de la tercera persona del singular, de she, he o it. Se le agrega ES, ¿sí? Entonces, al verbo watch quedaría watches, guess, guesses, finish, finishes, go, goes, fix, fixes. Si vamos al ejemplo de acá,
teníamos the earth goes round the sun. Entonces acá ya veíamos que cuando el verbo termina con O se le agrega ES. Por otro lado, es importante mencionar que los verbos que terminan en una consonante y luego, como última letra de ese verbo, es una Y, se modifica la Y por la I latina y se le agrega ES. Entonces, si el verbo termina con Y, pero antes de la Y hay una consonante, ¿qué hacemos? Cambiamos la Y por la I latina y le agregamos ES. No es lo mismo cuando antes de la Y hay una vocal. Ahí queda igual, se queda la Y y se agrega S. En este caso, solo cuando antes de la Y hay una consonante. Los ejemplos son study, ¿qué hacemos? Studies, carry, carries, fly, flies. Bueno, espero que hasta acá haya sido bastante fructífero. Después les dejo este ejercicio para que puedan encontrar los errores y divertirse un rato y ver si pudieron aprender el uso del presente simple en todas sus formas. Nos vemos en el próximo video.